Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Sidoxia Radio, que ahora se llama Sidoxia Podcast. Hemos cambiado un poco el concepto y bueno, hemos vuelto bueno, ya estamos creo que 2 años sin grabar, lo cual, bueno, sentimos mucho. Yo la verdad he estado en un periodo de duelo y por eso tuve que pausar por unos años, ¿no? Pero estoy muy feliz de volver, de estar aquí y también estoy muy feliz de hoy haber, bueno, podido conseguir la participación de una colega, Viviana Estrada, y bueno, ya les vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar, pero primero quisiera preguntarte cómo estás y que nos cuentes un poco más de ti, quién eres, qué haces, cuál es tu especialidad. Buenas noches por acá, buenos días por allá. En Buenas tardes por acá. Hola Roxy, ¿cómo estás? Sí, bueno, mi nombre ya lo dijiste, es Viviana Estrada. Soy psicóloga clínica especializada en psicología de la salud en las etapas de la infancia y la adolescencia. Actualmente trabajo con adolescentes en la parte laboral fija y bueno, en la parte privada con niños. Ujú. Y por eso, claro, eres una invitada muy valiosa para el tema que bueno, hemos pensado para hoy. El título del podcast, Lo que callamos las madres, lo incómodo y contradictorio de la maternidad. Cosas de las cuales, bueno, muchas madres no se atreven a hablar. Un tema muy, bueno, incómodo, ¿no? Las cosas negativas, ¿no? De la maternidad, lo cual, claro, no vamos a negar. Es una cosa muy linda también y bueno, muchas madres se sienten realizadas y claro, los hijos obviamente pueden dar a uno mucha felicidad, ¿verdad? Las dos somos madres, yo tengo 3 hijos Y yo y tengo uno. uno, exacto. Y como psicólogas queríamos compartir un poco, bueno, lo que nosotros podemos aportar de cómo uno puede, tal vez, estrategias y tips para lidiar, por ejemplo, con sentimientos negativos que eh, bueno, pueden surgir, ¿no? En momentos difíciles como madres, ¿verdad? Bueno, y y que tal vez sea un poco un incentivo para que se normalice eso, ¿no? Que las madres también tienen derecho a sentirse un poco cansadas, un poco, bueno, no quiero decir con burnout, pero bueno, sí hay, ¿no? Muchos casos de burnout, también en la maternidad, y es un problema que, a mi parecer, no sé tú, Viviana, lo que tú piensas se trata muy poco en redes sociales, ¿no? Más bien es mucho de cómo ser perfecta como mamá, las Claro. estrategias de crianza que son más recomendables para que el niño se vuelva el niño más, qué sé yo, la mejor versión que puede ser el niño. O sea, es como que muy perfeccionista todo, ¿verdad? ¿Tú qué Y opinas? mucha maternidad sin flores. Ujú, Claro, muchas expectativas que a veces hacen idealizar esta etapa y al momento de vivirla, atravesarla, darse cuenta que también, así como una flor tiene espinas, y hay ujú, que caminar a través de esas espinas, abrazándolas para poder estar estable para ese niño, porque esta maternidad no solamente se enfoca en dar a luz una vida, sino también en cuidar a esa madre que va a maternar y bueno, que no va a maternar solo al momento de nacer, sino para toda la vida de ese niño y se va a tener que ir readaptando a la evolución de este niño, al crecimiento de este niño. Y es chocante cuando esta madre que ujú. está muy feliz y muy emocionada porque va a ser mamá, se da cuenta y siente culpa al mismo hecho por ser mamá, por haber dejado todo esto atrás, por el cambio físico que está viviendo y estas expectativas hacen obviamente lo que tú estabas mencionando, los sentimientos de culpa, porque cómo me puedo sentir así y no identifico esa emoción, la rechazo, no la acepto y obviamente va a desencadenar ideas, pensamientos intrusivos muy negativos a esa madre que está maternando. Exacto. Y sí, pienso de verdad que la internet, las redes sociales están llenas de esas cosas, ¿verdad? Pero en verdad la realidad muchas veces es otra. Y bueno, si alguna de esas experiencias resuena con algún oyente, algún, bueno, espectador de ahorita de Sidoxia Podcast, entonces será un podcast muy interesante, así que quédate sintonizando, ¿no? Hasta el final. Bueno, te quiero preguntar algunas cosas hoy día, Viviana. Em,
¿cómo es eso cuando de verdad amas profundamente a tu hijo? Y bueno, el apego obviamente es una cosa también muy importante, ¿no? ¿Tú qué piensas de qué depende el apego? O, bueno, no sé, significa, por ejemplo, que cuando yo siento un poco de cansancio y ya no quiero mucho estar siempre todo el tiempo entreteniendo a mi hijo, tengo necesidad de distancia. ¿Piensas que eso afecta al apego? ¿Qué Bueno, opinas? neurobiológicamente, cuando la mujer queda embarazada, hay Ujú, ciertas sustancias químicas que permiten que este apego se dé de manera favorable. La oxitocina, la dopamina, que son sustancias que ya van preparando a esa mamá para el momento de nacer, existe este contacto con el niño y esta conexión y necesidad de cuidado, ¿ya? Pero no quiere decir que biológicamente nacemos para estar presentes con el niño, que sea que la madre se sienta mal al momento de no sentirse en ese momento lista para tomarlo, ujú, ¿ya? ujú, Entonces, aquí se vincula mucho también el espacio, el contexto donde se está desarrollando esta maternidad, tratar de separar un poco lo que yo me siento y lo que se sentía mi mamá al momento de ser madre. Al momento de embarazarme, yo tengo que empezar a separar todas estas creencias, todos estos perjuicios, porque si no me voy a empezar a sentir mal. Yo tengo que entender mucho que al momento de quedar, del instante que yo quedo embarazada, yo biológicamente, neurobiológicamente estoy cambiando, ¿ya? Entonces estoy cambiando no porque está mal, sino que estoy cambiando para el bien de ese bebé y también para el bien mío, porque yo voy a tener, cuando el niño nazca, necesidad de sueño, voy a tener cansancio físico, cansancio mental, pero estas sustancias van a permitir que yo atraviese ese momento de una manera más amena, ¿ya? ujú. Yo siempre digo que informarse es bueno, pero sobresaturarse puede causar ansiedad. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sobre todo para las madres primerizas. Cuando una madre es primeriza, lo primero que hace es buscar la fuente. Bueno, actualmente ya no era como en nuestra época, quizás era Google o buscar referencias en YouTube. Ahora hay más información. Hay Ujú, redes sociales, tenemos a la inteligencia artificial. Entonces, ujú, yo ujú, busco mucho esto y esto va creando expectativas en esa maternidad. Expectativas que al momento de que yo siento que no tengo ese apego o esa luz brillante que debo tener como madre, al momento de ver a ese niño cuando nace, me voy a sentir decepcionada. Y ahí existe una ambivalencia afectiva entre saber que amo, pero a la vez no sentir ese brillo o ese ujú. espectáculo que me venden las redes sociales sobre lo que es maternal y obviamente me voy a sentir culpable. Sí. Entonces, Y otra cosa que yo, bueno, en mi experiencia y en la experiencia de muchas madres, conozco y sé es que muchas veces nada es como uno espera. Ni el nacimiento, ni bueno, si vas a darle lactar o no, muchas veces no funciona. Bueno, son tantas cosas que pueden darse que uno no, bueno, no se imagina o no esperaba que pasaran. Y, por ejemplo, qué sé yo, eso da inseguridad a muchas madres que, por ejemplo, no sé, no le funciona la lactancia, por ejemplo, ¿no? Pasa muchas veces ya que simplemente no se da, no se da por A o B razón, qué sé yo, el niño viene muy prematuro o la persona, qué sé yo, problemas hormonales o el estrés, ¿no? que conlleva el nacimiento, o bueno, muchos problemas que pueden ocasionar que la lactancia tal vez no se dé como uno esperaba. Y no sé qué opinas de eso. Tengo entendido que tú también tienes experiencia en eso de la lactancia o de aconsejar a madres en la lactancia, ¿verdad? sí, la lactancia es un tema bastante delicado un poco porque socialmente se espera que esta madre debe lactar. Ujú, Existe un perjuicio también, o sea, no hay que estar ni a favor ni en contra, sino en una posición neutra. Bueno, si se da, bien, está bien. ujú. Y si no se da, también está bien. Pero Y de también somos bombardeadas por todos lados que la lactancia es lo más importante, que para el vínculo, que ni sé qué, Yo ni sé siempre digo, cuánto. hay que respetar y hay que ubicar bien lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y está bien alimentarse de información. Yo promuevo mucho las asesorías de lactancia, pero si ya lo intentaste y no puedes en ese momento, hay Ujú, otras maneras. A ningún niño le preguntan cuando crece, ¿eras tomado biberón o, o tu mamá te dio de lactar? ¿Ya? Entonces, sí. creo que
esto de aquí también, y es una de las cosas con las que inicia este proceso de cuando el niño nace, la Ujú, lactancia. No hay una educación muchas veces en algunos hospitales o centros donde dan a luz las madres, muchas veces hasta en los privados, ujú, donde te exigen en ese momento que tú recién has dado a luz, ya sea por cesárea o parto normal, estás realmente agotada físicamente y viene ujú. alguien invasivo, te toca, no te pide permiso, te comienza a, Sí, a sí. invadir tu espacio personal y te exige, ya, te exige que dejes ese calostro en esos instantes que tú Sí. recién diste de lactar. Si es verdad, y el apego al momento de nacer, pero si no se dio, quizás tienes que esperar, pausarte un poco, Ujú. identificar esas señales, saber poner límites, y estos límites no solamente con el personal de salud, muchas veces las madres, las amistades, te llenan de ideas y de miedos, hablando de lactancia en este Ujú. momento. Lactar te va a causar daños a nivel del seno, el bebé cuando le salgan los dientes te va a morder. Tu hijo todavía no ha nacido, lo tienes Pero todavía en qué la... bestia, todo ese bombardeo de información, ¿verdad? Y ahí es cuando Sí. se ve una ambivalencia completa en todos los sentidos. O sea, te dicen todos cosas diferentes, ¿verdad? Claro, Dicen y cuando, que es claro, bueno, que es sí, malo, que no, que mejor sí, y cada cosa que te dicen, bueno, y yo, bueno, como primeriza, ya tengo tres hijos, o sea, ya aprendí el segundo, el primero y el segundo, cada embarazo fue diferente y todo, ¿no? Y mi experiencia personal, pero digo, de verdad que lo que más me costó a mí es saber a quién escucho, por Dios, porque uno me dice esto, el otro me dice el otro. exacto. Y no sé si estoy haciendo bien o mal. Y bueno, yo tenía, por ejemplo, una dula que era así súper como que toda naturista. Y en cambio mi pediatra era bastante, bueno, de la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces yo era así, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la dula o a la... Bueno, y así, ¿no? Esa ambivalencia es la que queríamos de verdad un poco... transparentar y decir, en verdad que es difícil al principio cuando uno empieza, ¿no? Con Claro, la y maternidad. un tip importante en esto de la lactancia, que tú Ujú, lo dijiste ahora, es saber identificar a quién escucho y a quién no, y saber ujú, poner un límite, porque a veces las personas que nos dan estos consejos son las personas más cercanas a nosotros, y ujú. que nosotros por miedo de quizás quedar mal con ellos, nos alimentamos y no ponemos una barrera. No te sientas mal en decir, entiendo lo que te pasó a ti, comprendo tu situación, pero en este momento no estoy lista para escuchar esto porque mi hijo todavía no nace o porque a mí sí me ha ido bien en la lactancia. Los tips que puedes utilizar en este periodo que tú estabas mencionando, Roxy, de la lactancia, bueno, primero que todo, saber diferenciar entre a quién escuchar y a quién no, aunque estas personas sean cercanas a ti, marcar límites, mencionarle lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, obviamente de una manera empática, decirle, ¿sabes qué? Entiendo la situación que te pasó, te dolió mucho, el bebé te lastimó, pero esa situación no me está pasando a mí, te pediría de favor que quizás este tema no lo topemos porque me molesta o me incomoda, sería la palabra, ¿ya? Ujú, ujú, Como otro tips también en esta etapa, buscar asesorías. Existen muchas asesoras de lactancia actualmente que te pueden brindar un acompañamiento. Y bueno, y como tercer tips, buscar fuentes confiables. A veces no es tan bueno como que ver mucha información de otras personas, sino que buscar información de especialistas. La teoría como tal del niño es muy rica. La literatura te dice, ese recién nacido, cómo va a ir cambiando mes a mes en la parte de necesidad de alimentación. ujú. Entonces, te vas a poder anticipar a que, por ejemplo, va a haber un brote de crecimiento a los 2 meses y ese niño va a necesitar mucha leche y no es porque te está faltando, no es porque el niño se está incomodando, sino porque tú tienes que producir más y por eso se está pegando más, ¿ya? Ujú, ujú. Entonces, saber informarte de fuentes confiables serían Exacto. las recomendaciones. Eso yo de verdad podría también recomendar desde mi propia experiencia. Yo aprendí a saber a quién escucho y buscar una persona que de verdad yo confío y solamente escuchar a esa persona, ¿no? Y no, bueno, no tratar de escuchar a todos o tratar de cumplir las expectativas de todos. Sí, quizás comenzar a analizarse un poco más, darse espacios de tiempo durante el día, saber que el niño sí nace de ti, pero es otra persona, es otro ser
que está Ujú, separado de ti. Aunque uno cree que, bueno, está en la barriguita y uno lo siente parte de uno, al momento de nacer, ese niño va a aprenderlo, que no es parte de ti, pero la madre a veces se queda enganchada con eso y lo siente y vive por el niño. Y hay que ujú, saber que también hay que vivir por la madre, hay que vivir porque antes de ser madre es una mujer, es una persona que no se debe desconectar con sus emociones. Y bueno, aquí trayendo a tu pregunta, ¿y cómo me conecto con mis emociones? exacto, exacto. Dándome espacios en el día para reconocer e identificar lo que yo estoy sintiendo. Existe actualmente muchas herramientas, journaling, hacer un diario, Ujú, escribir en un cuaderno o en la nota. En este momento me siento, pero no solamente quedarme con cómo me siento, sino por qué me siento, para poder razonar esa emoción y poder identificar qué es lo que realmente la está causando. ujú, Entonces, en este momento me siento triste porque mi hijo comenzó a llorar y no pude calmarlo, ¿ya? Y poder un poco pensar, bueno, no lo pude calmar porque en ese momento estaba un poco ansiosa, en ese momento había mucho ruido externo y el ruido externo es algo que yo no puedo controlar. Lo que yo sí puedo controlar es cómo yo me ujú, siento en ese momento. Entonces, tratar de practicar técnicas de respiración o meditación a lo largo del día, que ujú, pueden ser en pequeñas pausas. Muchas veces se dice que cuando el niño duerme, la mamá debe dormir. Estoy de acuerdo, pero a la vez un poco en contra también con esto, ujú, porque sí, es verdad, debe descansar, pero descansar no solamente tiene que ver con dormir. También puede bañarse, puede plancharse el cabello, arreglarse, cambiarse de ropa, ujú, especialmente durante este primer año que uno se olvida mucho de ser mujer. ujú, Uno se ujú. reconoce como madre y no como mujer. Exacto, la pérdida de identidad, la pérdida de identidad. O sea, es un rol, ¿verdad? Que viene así como bueno, no de repente uno se prepara para eso, ¿no? Pero es un rol como aparte del rol de ser mujer, ¿no? Y ser esposa, y ser hija, y ser, qué sé yo, ¿no? Todos los roles que también uno cumple em, del día a día y por eso creo que importante, o sea, o cómo tú dirías, uno recupera la identidad de ser mujer o como, bueno, obviamente uno no va a ser la misma que antes después de ser madre, pero digo, ¿cómo haces para recuperar tu identidad y regresar otra vez a ti misma para saber en verdad qué es lo que necesitas, ¿no? Cuando lo necesitas y volver a pensar en ti, en ganar fuerzas, ¿no? ¿Hay también estrategias para eso? Primero, identificar que ya no vas a ser la misma. Ujú, Va a ser más un redescubrimiento y una adaptación. El ser humano evoluciona, se adapta, cambia, no va a ser igual. ujú, ¿Ya? Entonces, saber redescubrirse, saber aceptar, primero que el círculo social va a cambiar, las mismas personas que tenías antes quizás ya no te van a acompañar en esta etapa, aprender a soltar y ujú, no tratar de complacer a todos, ¿ya? exacto, ya. Que cuando tengas estos pensamientos intrusivos, abrazarte, no tratarte mal por sentirlos, adaptarte, por ejemplo, la parte física, que afecta a veces, muchas veces a la mujer. Es muy fuerte esto de que engordo, mis senos cambian, mis caderas cambian, Ujú, y ujú, me siento mal por eso. Saber que aún sin ser madre, tu cuerpo va a cambiar y ser consciente de eso, que aún sin ser ujú. mamá, tu cuerpo va a envejecer, tu cuerpo va a cambiar, y no necesariamente va a ser mal, quizás puedas hacer otras actividades en esta etapa. No quiero decir con esto que te descuides, pero saber Ujú, aceptar, que es muy difícil, ¿ya? sí, Y sobre todo apoyarte de una red de apoyo, valga la redundancia, sólida, que realmente tú identifiques que comparten tus intereses, comparten tus valores, eh, aceptan quizás tus debilidades y apoyan a que esas debilidades se creen puedas crear fortalezas. Que, exacto. Y recordar que a veces necesitar tu espacio no significa que dejes de amar a tu hijo o que tu hijo va a sufrir un trastorno de apego o que esos miedos, ¿no? que uno tiene como madre, sino que también uno tiene derecho como madre a tener un espacio propio. Y la verdad, mi visión de las cosas ahora después de 3 hijos es que yo me digo a mí misma, para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien.
Yo soy la primera que tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien, no puedo estar ahí para mis hijos. Entonces yo soy la que necesito a veces fuerzas, yo soy la que necesito a veces, bueno, pensar en mí también, ¿verdad? Y eso no significa que voy a dejar abandonado a mi hijo, ¿no? Sino a tomarme un tiempo, porque eso se llama autocuidado, aunque sea en microdosis, aunque sea media horita de no hacer nada, sentarme en el sofá, ver alguna serie ahí toda eh, Y semana. boba, qué sé yo, comer chocolate. O sea, algo que de verdad donde yo pueda, como quien dice, ganar la batería, o sea, cargar la batería, ¿verdad? Y también lo que yo recomendaría, que es algo muy bueno, tal vez cada día tener un poco de autocompasión y decir, sé algo amable a sí misma y decir, bueno, hoy día hice tantas cosas y estuvo bien lo que hice, ¿no? Y ver lo positivo tal vez, ¿no? Claro, tu hijo hizo berrinche 5000 veces al día, pero al final, bueno, al final decir, bueno, estoy agradecida de que esto y esto sí salió bien, ¿verdad? Bueno, estamos ya casi al final de nuestro podcast. ¿Quieres decir un poco cómo te pueden seguir nuestros oyentes o, bueno, nuestros espectadores de Sidoxia Podcast? Bueno, en mis redes sociales estoy como Viviana Estrada, ahí doy Ujú. recomendaciones para las madres que están cuidando niños pequeños. Son microcápsulas que hago. eh, Son súper, súper buenos los videos de Viviana. Los y bueno, recomiendo. me gustaría igual cerrar con una frase que creo que te la dije en algún momento también, que la Ujú, maternidad es un redescubrimiento como mujer, porque te ves como otra mujer, ya no eres esa mujer que antes eras, y a ujú. veces esto es un poco abrumador y atravesarlo de una forma sana hará que no te termines perdiendo. Ya, Exacto. Muchas gracias por la frase. Y bueno, que no significa, ser madre no significa siempre es tener que estar feliz y ser perfecta, sino que también significa ser humana y poder cometer errores con emociones diversas. Y bueno, es válido sentirse también a veces agotada. Muchas gracias, Viviana, por tu participación. Y síganos en sidoxia.blog en Instagram o en Sidoxia en Facebook. Em, gracias. Se vienen muchas sorpresas. Espero que sintonicen el próximo capítulo de Sidoxia Podcast. Gracias.